¿Alguna vez han realizado una tabla con el objetivo de recolectar datos por medio de la observación de una situación o proceso? Pues el día de hoy mi compañera Astrid y yo les hablaremos sobre estas tablas denominadas hojas de inspección y lo que conllevan. Para esto nos apoyaremos del siguiente contenido, el cual iniciaremos definiendo el origen de estas hojas de inspección, de verificación, hojas de chequeo u otro nombre asignado a estas. De ahí partiremos a ver rápidamente las 7 herramientas básicas de calidad, que es de donde salen estos formatos. Seguido de esto, definiremos lo que son estas, su uso y aplicación que tienen. Hablaremos de los tipos de las hojas de inspección existentes, así como también realizaremos algunos ejemplos sobre la aplicación de estos formatos. Y finalmente cerraremos con una conclusión personal. Primero que nada, nos remontamos entre los años 1930 y 1940. En estos años, los japoneses comenzaron a aplicar controles de calidad. Esto principalmente gracias al Dr. Walter Shewhart y el Dr. Edward Deming, ya que ellos empezaron a introducir estos conceptos de calidad a Japón. Seguido de esto, tenemos a Kaoru Ishikawa, ciudadano japonés que vivió de los años 1915 a 1989. Él fue un profesor de ingeniería en la Universidad de Tokio, especializándose en el área de administración de empresas y asimismo en los procesos de calidad. Para él, el control de calidad consiste en desarrollar, diseñar, producir y anunciar nuestros productos y servicios con la más efectiva estrategia para ahorrar costos y que los clientes compren nuestros productos sabiendo que son buenos. Ishikawa en ese entonces era la cabeza de la unión de científicos e ingenieros japoneses. Con sus conocimientos decidió expandir el uso de diversas herramientas en los años de 1960 con la introducción de lo que ahora conocemos como las 7 herramientas de control de calidad. Sus estudios partieron de la idea de crear mediante análisis y métodos estadísticos un sistema de diagramas o gráficos que interpreten mejor la lectura práctica para el buen funcionamiento del proceso de producción de calidad en las empresas de Japón. Sus estudios partieron de la idea de crear mediante análisis y métodos estadísticos un sistema de diagramas o gráficos que interpreten mejor la lectura práctica para el buen funcionamiento del proceso de producción y calidad en las empresas de Japón. Estas 7 herramientas básicas de calidad son conocidas así por ser un grupo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Se les denomina básicas porque son adecuadas para personas con poca formación en estadística. También pueden ser utilizadas para resolver la gran mayoría de cuestiones relacionadas con la calidad en cualquier área de la industria. Según Ishikawa, con las 7 herramientas básicas es posible resolver el 95% de los problemas que presenta una organización, sobre todo en el área de producción. Un dato sobre estas herramientas es que se denominan 7, ya que tal como lo menciona Ishikawa, son relacionadas a las 7 armas del monje guerrero Benkei, que tenía 7 armas de pelea y que para él el saber escoger el arma adecuada y usarla con honor y sabiduría era el secreto del éxito del enorme guerrero. Ishikawa creía que así como Benkei creó fama y temor entre sus enemigos con su dominio de sus 7 armas, así nosotros en la industria o en el área de calidad y mejora continua debemos hacer un campo en nuestra empresa por el uso ordenado y metódico de nuestras 7 herramientas. Estas son las 7 herramientas diseñadas, de las cuales nos encontramos con algunas que ya hemos analizado en clases pasadas. Por ejemplo, el diagrama de causa-efecto, el cual ayuda a identificar, clasificar y saber las posibles causas de diferentes problemas. El histograma, el cual es un gráfico de barras verticales que representa la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. El diagrama de Pareto, que como ya lo hemos visto, es un método de análisis que permite diferenciar entre las causas más o menos vitales o importantes. El diagrama de dispersión es una herramienta que ayuda a identificar la posible relación entre dos variables. Por otro lado, nos encontramos con el muestreo estratificado, el cual es un procedimiento que consiste en clasificar los datos disponibles por grupos con características similares. Las gráficas de control, la cual son herramientas utilizadas para controlar y mejorar un proceso mediante el análisis de su variación a través del tiempo. Y finalmente tenemos las hojas de inspección de las cuales estaremos hablando. Hojas de inspección. ¿Qué es? La hoja de inspección es un registro de información que indica el número de veces que ha sucedido algo.
Por ejemplo, la cantidad de personas atendidas por hora en la caja, tiempo de respuesta de promotores, causas de cheques devueltos, causas de solicitudes rechazadas, defectos en productos, etc. Son formas de diseño sencillo en el que se precisa el problema o datos a registrar, su frecuencia y el periodo de tiempo en el que se registren los datos. En las funciones, tenemos que estas hojas de inspección sirven para reducir los posibles defectos derivados de la elaboración de productos, de localización de material, prevenir fallos o accidentes apegándose a las normas de seguridad y para tener un correcto seguimiento y control de algún proceso dentro del lugar donde se trabaja. Para la aplicación de estas, tenemos que se utiliza tanto en el estudio de un problema como en la investigación de las causas y análisis de datos para probar algunas hipótesis. Asimismo, tenemos que mediante los datos recabados en estas hojas se pueden tomar como puntos de partida para la elaboración de otras herramientas, como por ejemplo las gráficas de control, diagramas de Pareto, histogramas, etc. Existen distintos tipos de hojas de inspección. Por ejemplo, la hoja para registros de datos, la cual es una recolección de datos o hoja de registro para reunir y clasificar las informaciones según determinadas categorías de un evento o problema que se desea estudiar. Es importante recalcar que este instrumento se utiliza tanto para la identificación y análisis del problema como de causas. En la lista de chequeo, los aspectos a comprobar se enumeran y enlistan, de tal forma que al detectarse un evento asociado a uno de los aspectos, se puedan marcar según corresponden. Como se observa en la imagen donde se enlistan los distintos objetos y se marca si está presente o no presente. En este caso, en la imagen podemos ver que se va tachando dependiendo si está presente o no, y el único que no se encuentra presente en esta ocasión es la luz trasera. Hay diferentes tipos de listas de chequeo, de las cuales ahorita vamos a estar hablando, empezando por la hoja de chequeo con escala de medición. En esta evaluamos la forma de distribución de probabilidad para construir después una distribución de frecuencia. En este tipo de hoja, como vemos en la imagen, clasificamos la medición según una serie de categorías o parámetros. Además, nos permite trazar límites de especificación. Estos límites los podemos observar en esta imagen aquí que tenemos de ejemplo, donde se puede diferenciar por los colores rojo y blanco. Con la hoja de chequeo de frecuencias definimos las categorías y recogemos los datos anotando el número de veces que se presenta, es decir, su frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo donde el problema es el escape de gas en contenedor, golpe lateral de la bujía, contracción de manguera, sobrecalentamiento del motor, doblamiento del enfriador y otro. Y al lado tenemos la columna de la frecuencia donde se van marcando con líneas cuántas veces se presenta ese problema. Otro tipo de lista de chequeo es la hoja de chequeo con clasificación, a la cual también se le llama hoja de verificación por tipo de defecto. En esta definimos una serie de categorías que son ubicadas en la primera columna y en la primera fila, de tal manera que los datos reunidos sean clasificados de acuerdo al cruce de columna y fila, como en estos ejemplos que tenemos en el primero el problema y los distintos tipos de día, para así poder marcar sus frecuencias en el cruce de estas columnas y estas filas. En el otro ejemplo podemos ver, además de los datos, esta relación de cruces de columnas y filas. También se observa una simbología para clasificar a cada tipo de reparación. Esta hoja de chequeo con clasificación es el último tipo de la lista de chequeo. Ahora bien, vamos a pasar con el otro tipo de hoja de inspección, que es la hoja de localización. En la hoja de localización se representa uno o más esquema del objeto a medición, en el cual vamos a señalar ubicando el defecto. Como en este ejemplo tenemos una hoja de localización de defectos, donde igual podemos ver la fecha, el modelo, el encargado de esta revisión, tenemos el esquema del objeto y podemos ver unas marcas de cruces rojas que indican que esos son las partes donde se encuentran los defectos, y aparte tenemos los comentarios de qué es lo que está mal con el objeto. En este caso el sensor no funciona y la manija está floja. Ahora pasaremos a los ejemplos, pero antes de estos pasaremos a ver la forma de elaboración de estas hojas de inspección. Para elaborar estas hojas, lo que se necesita hacer es determinar el proceso de observación. Para esto, primordialmente se debe enfocar la atención hacia el análisis de las características del proceso. Como segundo paso, tenemos que definir el periodo durante el cual serán recolectados los datos. Estos pueden variar de horas a semanas con el objetivo de recabar los datos necesarios para el análisis. Seguido de esto, tenemos que diseñar uno de los tipos de estas hojas para ser usadas con los datos claros. En este paso, se pretende que cada hoja de verificación debe llevar la información completa sobre el origen de la información, con el objetivo de llevar un control sobre de dónde proviene dicha información. Como último e importante paso,
tenemos que obtener los datos de una manera honesta. Esto ya que si se quiere tener un análisis más apegado a la realidad, es necesario recabar la información correctamente y en el lugar que le corresponde. Primeramente, nos encontramos con el ejemplo de la hoja de registro de datos. Este tipo de hoja es del que parten todas las hojas y tipos de hojas de inspección, ya que por medio de la recolección de datos se pueden realizar ciertos análisis de calidad. Como un ejemplo de este, tenemos el problema el cual menciona que un ingeniero de metrología estaba calculando mediante un micrómetro la altura de unos tornillos para clasificarlos por sus medidas. El primer día contabilizó 30 tornillos, el segundo día 25 tornillos, el tercer día 33 tornillos, el cuarto día 45 tornillos. Mediante una hoja de registro de datos registró dichas medidas para organizarlas y tener un control de la cantidad de tornillos. Primeramente, observemos esta diapositiva. En ella se muestra un ejemplo de la hoja de registro de datos, la cual hasta arriba tiene los datos clave e importantes de la procedencia de esta información. Al hacer la hoja de registro de datos y analizar la información, tenemos que en estos días se clasificaron 133 tornillos de diferentes medidas. Tenemos que de 50 milímetros hay 44 tornillos, de 65 milímetros hay 19 tornillos, de 45 milímetros hay 15 tornillos, de 95 milímetros hay 29 tornillos y de 25 milímetros hay 26 tornillos. Esto, como se aprecia, nos puede ayudar a tener un control de la clasificación de dichos tornillos para tener un conteo del número exacto que hay por cada clasificación, así como también tener los datos a la mano ante posibles auditorías. El siguiente ejemplo es sobre el uso de la lista de chequeo. La lista de chequeo puede ser usada en la industria por personas del sector de mantenimiento al momento de analizar una máquina, producto o sector en una línea de operación. El siguiente ejemplo de la izquierda muestra el seguimiento de una fábrica para controlar puntualmente sus productos una vez salido de las líneas de producción. En ella, como se menciona, se palomean las características que posee dependiendo de lo que se desea saber y se anotan las observaciones finales encontradas en el proceso, análisis y recolección de datos de este. Asimismo, nos encontramos con el siguiente tipo que es la lista de chequeo con escala de medición. Para este ejemplo, nos basamos en la definición de lo que es este tipo de hoja, el cual menciona que mediante los datos recabados es posible realizar una tabla de frecuencias, la cual nos puede ayudar hasta para hacer un histograma. El ejemplo nos menciona que en una frutería se evalúa el número de productos por unidad que venden en un solo día. Dentro de su recolección de datos se tiene que lo más vendido fueron los melones, manzanas, mangos, fresas, peras, piñas, limones y sandías. Haciendo uso de la lista de chequeo de medición, se puede elaborar una tabla de frecuencias, la cual se pasó a un histograma para posteriormente poder hacer el análisis de las ventas. Como se muestra, se puede observar el número de artículos vendidos en la hora de 9 am a las 8 pm. Y gracias a esta hoja elaborada es posible realizar un histograma para tener un mejor análisis sobre la venta que se tuvo ese día. Asimismo, podemos darnos cuenta que igualmente en este ejemplo y los próximos que se verán, se cuenta con un apartado en la parte superior con los datos de procedencia. Al realizar el histograma nos encontramos con el siguiente análisis, el cual nos menciona que dentro de la población que es en total toda la fruta, se tomó la muestra de las frutas más vendidas mediante las cuales se puede analizar que las frutas que más generan ganancias fueron los limones y las fresas, las cuales al ser vendidas por kilos se acumulan mayor número de productos por unidad. Ahora veamos un ejemplo del uso de la lista de chequeo de frecuencia. La fábrica de Muñecas para Todos SL ha identificado que los defectos más comunes en el momento de la fabricación de un tipo de muñeca son la pintura movida en los ojos, cabello mal cosido, brazos mal encajados y otros. Con el objetivo de recabar información para un plan de mejora, la empresa realiza una hoja de verificación en la cual tiene el objetivo de medir la frecuencia de cada problema detectado, para así esforzarse en resolver estos problemas. El periodo de medición determinado es de una semana. Realizamos nuestra lista de chequeo de frecuencias poniendo nuestros datos, el cual es el producto, la muñeca Nancy va a la playa, la empresa Muñecas para Todos SL, la fecha de inicio, la fecha de fin y quién es el que está a cargo de esta lista de chequeo, de esta inspección. En este caso podemos ver que el inspector es Pepe.
Así que tenemos aquí nuestra lista de chequeo de frecuencias, donde tenemos las distintas columnas: defecto, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y el total. Y tenemos en el defecto el listado de pintura movida en los ojos, cabello mal cosido, brazos mal encajados, otros y hasta abajo un total. Cada día va a ir haciendo una sumatoria total de los defectos que se fueron encontrando en cada día. Por ejemplo, en el día de 1 tenemos 15 defectos totales, día 2, 8 defectos totales, día 3, 18, día 4, 6, día 5, 20, día 6, 13 y el total de todos los defectos es 80. Mientras que horizontalmente tenemos el total, pero de defectos a la semana de cada uno de los tipos de defectos. Pintura movida en los ojos es un total de 36, cabello mal cosido 8, brazos mal encajados 32 y otros 4. Ahora vamos con el ejemplo de uso de lista de chequeo con clasificación. En esta lista de chequeo podemos analizar los defectos de cristal de parabrisas mensualmente y clasificando los defectos con distintos símbolos para indicarlos y conocer su frecuencia. Aquí podemos ver cómo se clasifican. La simbología es un círculo para quebraduras, un asterisco para raspaduras, una cruz para otros, un triángulo para burbujas de aire y un círculo pero relleno para porosidad. Podemos observar cómo cada semana se va marcando tanto en la mañana como en la tarde los distintos tipos de defectos que se presentan con esta simbología para poder así al final sumarlos y conocer su frecuencia. Igualmente podemos observar la presencia de los datos como el nombre del producto, el número de serie, cuándo es producido, la fecha que se hace la lista de chequeo y el responsable. Por último tenemos el ejemplo de uso de la hoja de localización. La ubicación del defecto puede ayudar a encontrar la causa que lo genera, consiguiéndose de esta forma su eliminación y por lo tanto la mejora de calidad del producto. Tenemos aquí una hoja de control diseñada para responder a la pregunta: ¿son ciertas áreas de nuestros electrodomésticos más susceptibles a sufrir deschonchados del esmalte durante el transporte? En esta hoja de localización podemos ver la fecha, el inspector, la instrucción de marque con un círculo cada área de esmalte descascarillado, el esquema y en la parte de abajo notas. Podemos ver cómo en el esquema se marca en muchos lugares distintos círculos de distintos tamaños, dando una respuesta a esta pregunta de sí, es cierto que los electrodomésticos son susceptibles a sufrir estos daños en la pintura, en el esmalte, durante el transporte. Ahora nos encontramos en la conclusión personal del tema. Personalmente yo considero que las hojas de inspección cuentan con un nivel de importancia adecuado para el mejor rendimiento no solo de las industrias, sino de otros sectores donde sea pertinente el uso de este tipo de registros y análisis. Asimismo, es interesante observar los beneficios que se tiene al tener y seguir un control sobre este tipo de hojas, ya que ayuda hasta a la misma seguridad del personal de trabajo y a tener un mejor nivel y desempeño en la misma industria para crecer y ser más óptima. Mi conclusión personal del tema es que al realizar esta investigación pudimos aprender un poco no solo de las hojas de inspección, sino también de su origen y todas las otras herramientas que existen para ayudarnos a ser mejores y rendir más en una compañía. Además del cómo se clasifican y todos los tipos que existen de hojas de inspección. Además hay que recalcar lo importante que son al llevar a cabo la recolección de datos para analizar el comportamiento de algún proceso, producto o compañía, siendo de gran ayuda e indispensables.